corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únase a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a este programa Corazón a Corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. En una noche bastante interesante estamos esperando en Toronto, ya que aparentemente va a cambiar un poco el clima, pero ahí estamos orando para que no suceda nada de tornado ni cosas extrañas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está en el día de hoy? Bien, gracias a Dios, Norma, y además nos acordamos de lo que ha sucedido, esto de la tormenta en los Estados Unidos, en North Carolina y South Carolina. Para ellos van nuestras oraciones y nuestro respeto por las familias y todo el país que está padeciendo esta desgracia natural, ¿me entiende? Y nos acordamos de ellos. A ustedes también, amigos televidentes o el radio escucha, le hacemos presente para que se acuerden en sus oraciones. Y es importante preocuparnos un poco de la sociedad, aunque no sea en el lugar donde estemos, pero debemos tenerlo presente, ¿cierto, Norma? No, la verdad que estos climas, estas condiciones climáticas a veces traen tantas cosas extrañas que descompaginan un poco todo. Y casualmente en Toronto se espera esta noche algo parecido como un tornado, fuertes lluvias y fuertes vientos, de los cuales ya comenzaron al llegar nosotros aquí. Ya el viento estaba bastante fuerte y algunas pequeñas lluvias. Pero bueno, cuando estas cosas suceden siempre estamos en oración por todos, ¿no? Porque en alerta con todo esto, lo que sucede, todas estas cosas. Cuando sucede, porque a veces vienen y te es algo increíble, pasa. Y bueno, esperemos que ya cambie el tiempo, porque el calor que hemos tenido en la ciudad de Toronto durante el mes de verano ha sido fatal. Muchos me preguntan a ver si por eso aclaro que estamos, para los que nos escuchan, porque tenemos radio escucha de diferentes partes del mundo, y nos preguntan de qué parte. Bueno, de Toronto, Ontario, Canadá. Nosotros transmitimos para el mundo, así que para los que nos preguntan a veces en el Facebook. Claro, el eslogan de nuestra programación es Toronto al encuentro con Dios. Todos nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él sabe todos nuestros problemas, Él conoce todas nuestras necesidades, Él sabe lo que está sucediendo en nuestras vidas. Alguien dijo, no nos podemos esconder de Dios. No. El salmista David dijo en cierta ocasión, en uno de los salmos, dijo esto: si subo al cielo, ahí estás tú, pero si bajo a lo más profundo de la mar, ahí también estás tú. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? ¿De dónde, oh Jehová, podré esconderme de tu presencia? Qué hermoso. Dios es un Dios que sabe todo. Hay mucha gente que se hace inocente, parece que Dios no estaría en medio de ellos. Amigo, quiero decirle en esta ocasión, ahí donde está Dios está presente, créalo, porque es por la fe. La fe en Él es importante, la fe en Él es bien importante, porque nosotros practicamos la fe a través de Jesucristo. Ahora, la fe por sí sola no tiene valor, pero si está centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la victoria para todos nosotros. Por ejemplo, en los años 70, 80, había muchos predicadores de Norteamérica que hablaban mucho de la fe. Y a la fe a veces uno, si no lo centra, no lo ubica bien, se puede usar de muchas maneras para hacer dinero, para comprar muchas cosas y todas estas cosas que suceden en la cultura norteamericana. Yo siempre he dicho esto en mis prédicas. Hemos estado
más adelante estaremos hablando del baúl de los recuerdos con Norma, cómo empezamos el programa de Corazón a Corazón, cómo empezó la media en la cultura hispana aquí en Toronto. Estuvimos conversando, las personas que iniciaron, los pioneros, y siempre nosotros debemos tener respeto a los que iniciaron toda una obra al comienzo, porque no es fácil ser un pionero en una ciudad donde no se habla tanto el idioma, ¿cierto, Norma? Y quiero decir esto, cuando hemos estado en el programa de Corazón a Corazón, saliendo en la televisión, estuvimos al comienzo en el 47, después estuvimos en Telelatino y después otra vez regresamos a Telelatino y ahora estamos en esta programación de radio. ¿Sabe por qué? Porque en todas partes de la programación hay audiencia para escuchar de la palabra de Dios. Y siempre he dicho esto. Siempre que he regresado al programa, me he expresado de esta manera. No predicaré un evangelio al estilo norteamericano. ¿Por qué? Porque está obsesionado de prosperidad. Vivimos, por supuesto, en una cultura de que se obsesiona por todo eso. El tener dinero es un éxito para mucha gente, pero para mucha gente puede ser una tristeza. Y en segundo lugar, hice la promesa de no predicar un evangelio al estilo latinoamericano, porque el evangelio al estilo latinoamericano tiene una copia de la primera, y la falta de preparación ha hecho que muchas de estas enseñanzas bíblicas, de los abusos de la enseñanza bíblica, se ha tergiversado y no se ha llevado a cabo correctamente. Y en tercer lugar, no predicaré un evangelio al estilo canadiense, porque aquí en esta cultura de Canadá, si bien es cierto, fue iniciado por los cristianos, pero hay más de 24 millones de, vamos a decir, canadienses, incluyendo los inmigrantes, que todavía no han conocido a Cristo como su Salvador personal. Esa es la conciencia que yo tengo. Por eso que nosotros queremos enseñar las Escrituras, queremos decirle a la gente que nos acordemos de Dios, queremos decirle a la gente que nos ve, que nos acerquemos a Dios, para que Él también se acerque a nosotros. Busquemos de Él, porque cuando buscamos en Él, allí Él traerá orden a nuestra vida, Él traerá propósito a nuestra vida. Él estará con nosotros, ayudándonos a que nosotros cumplamos el propósito por qué nosotros nacimos en este planeta Tierra, el proceso de nuestra vida y todo eso. Y con Dios tenemos visión para impactar a otras partes del mundo, para impactar con nuestras vidas a otras personas que todavía no lo han conocido a Él. Pero déjeme decirle, amigo, que es hermoso servir a Dios. Toda mi vida he crecido en la iglesia, y para mí el evangelio es una carrera, y que nos graduaremos cuando estemos en la presencia de Él. Mientras tanto, cuando hay la oportunidad como esta de enseñar las Escrituras, siempre estaremos dispuestos a hacerlo, ¿cierto, Norma? Bueno, así es, o sea, cada uno tiene su propia, digamos, experiencia. Tu experiencia es algo única, que yo siempre digo, ¿no? Ese sentir, y entraríamos aquí en otro programa, el llamamiento de que las personas tienen para el ministerio. Es algo que es único. Pero bueno, tal vez en otro programa trataremos lo que es cómo ser y quiénes son los que son llamados al ministerio. Muy interesante ese tema. Porque no es solamente una vocación. No, hay que sentir, hay que tener un llamado. Nosotros, los que servimos a Dios, tenemos un llamado de Dios para hacer la obra de Él, porque hemos entendido correctamente y estamos convencidos que Dios
ha hecho la obra en nuestras vidas para servirle a Él. Y nos hemos apartado para Él, para servirle a Él solamente. Ahora esto no significa que es religión. Muchas veces la gente se confunde porque el hablar de Dios es religión. No, no necesariamente. Cuando revisamos las Escrituras, no es religión, no. Es algo trascendental, es algo sublime, es algo maravilloso de ocuparnos. Norma, nosotros podríamos hablar de otras cosas, podríamos hablar de sociología, de psicología, podríamos hablar de la ideología, podríamos hablar del arte. Hay tantas cosas buenas que el humano ha producido o ha descubierto en todos estos aspectos, pero sabe, hay tanta gente que se ocupa, que no estamos en contra de eso, pero hemos separado nuestras vidas para servirle a Él, ¿cierto? Así es. Bueno, también queremos decirle a nuestros queridos oyentes que Corazón a Corazón, o sea, a partir del 1 de octubre, vamos a estar cambiándolo de horario, porque anteriormente a eso hay otro programa que lo voy a conducir yo. Se me hizo necesario, y por fin, por años y años, me decidí a tener que José María está dando, como que está contento, no solamente José María, unos cuantos están contentos del programa que voy a abrir, tratando diferentes temas, diferentes tópicos, pero tiene algo en particular, que es con gente profesional. Y no solamente todavía profesional, no voy a decir el nombre, ¿me entiendes? Sí. Esta semana sale. Hay tanta gente allá que hace trabajos importantes en la comunidad, en nuestra cultura, fuera de nuestra cultura, en los países de donde nosotros venimos. Hay tanta gente que tiene tantas cosas buenas, tantas cosas que traen lealtad a nuestra comunidad. Por ejemplo, a propósito, doctora Norma Alicia, felicitaciones. Por supuesto, no es una competencia, ¿me entiende? Cada uno debe desarrollar su talento, ¿me entiende, Norma? No, voy a poner en práctica mis títulos. Bueno, es lo que voy a hacer. Ya, porque sabe que es importante. Uno puede desarrollar en distintas maneras, pero claro, no vas a dejar corazón a corazón. No, no, corazón a corazón es algo que, como vos dijiste al principio, vamos a empezar a sacar acá el baúl de los recuerdos. Corazón a corazón, a veces la gente piensa que empezó ayer. Casualmente ayer estuve en una networking de todas mujeres, y lo primero que me preguntaron, digamos, del programa de Corazón a Corazón. Corazón a Corazón no tiene exactamente un año, son 30 largos años que estamos en Corazón a Corazón. Y cómo nació y cómo hemos visto, como vos dijiste recién, nosotros empezamos, fue el primer programa, digamos, de una lengua, el segundo programa de una lengua étnica, porque el primer programa que estaba era Vivere al 100%. Y de los italianos, con claro. los italianos, con Onofrio Micoli. Y después, o sea, salió en español en aquellos años, que era algo completamente difícil. Fue en esa época el primer programa cristiano e hispano. Porque también ahora, si nos vamos a la otra parte, a la otra cara de la moneda, nos encontramos que en la parte hispana ya habían programas que se pasaban en el canal 47, que en aquel tiempo lo conducía la señora Elvira Sánchez, que todavía no era Elvira Sánchez de Maliki, sino que era Elvira Sánchez juntamente con un argentino que era el productor, Walter Santillán. Santillán, claro, de Santiago del Estero, sí, ¿cierto? Exactamente. Ya que él fue un pionero. Fueron los pioneros. Fueron los pioneros. Y no nos olvidemos también, como muy cariñosamente le decimos, porque la señora Elvira lo conducía con nuestro amigo Alberto Elmir, como la comunidad lo conoce como el ñañito Elmir. Sabe que él tiene una trascendencia tremenda, este hombre. Yo solía verlo cuando recién llegué en los 70 aquí a Canadá. Y uno extraña la lengua de su país, el español,
y lo solía ver. Y él contaba la historia que había empezado con el señor Masha, quien es el que inició Telelatino, ¿me entiende? Y en Hamilton. Casualmente él fue el contacto, después adhirió a otros, como ahora la licenciada Elvira claro, de Maliki, ¿cierto? Sánchez, claro sí. Casado con un polaco que tiene un corazón hispano, ¿me entiendes? Siempre admiramos de ellos, de los pioneros de aquí, de la comunidad hispana en cuanto a la trascendencia de programas de televisión y radio. Había un uruguayo que era García, no me acuerdo muy bien, él también fue una clave fundamental para el medio de comunicación aquí en la obra hispana. Ahora, pero fueron muy pocos, digamos, en ese tiempo, estamos hablando de casi fines a mitad de los 70. Ellos empezaron más antes. Pero estaban empezando más antes. Ya. Y también, me acuerdo que también, y si era para enterarse de los eventos, el único diario que existía era el Popular. Era el único. Era el único que existía, el Diario Popular, con nuestro amigo Eduardo Urueña. Eduardito Urueña, claro, sí, claro. Son muchos, digamos, el baúl de los recuerdos, ¿no?, de que tenemos. Y dentro de todo ello, aparece Corazón a Corazón. 30 años. Me acuerdo que el primer programa que salió al aire fue el 1 de abril. Claro que no hemos estado en la pantalla siempre, cuando se ha dado la oportunidad. No, momentito, yo te quiero corregir en algo, porque el otro día dijiste de la radio, y nosotros, antes de estar en Corazón a Corazón, nosotros hicimos radio. Lo que pasa que vos no te acordabas, que estuvimos con High Adventure Ministry. Oh, claro, mucho antes de Corazón a Corazón. Yeah. Nosotros comenzamos en radio en el año 1985. Y el director era un americano, Jorge Otis. Y en la parte hispana estaba un cubano que se llama Marcos Gallardo. No, ahora te olvidas del canadiense. Bueno, pero el canadiense fue el policía Don McLaughlin. Don McLaughlin, claro, ahora me acuerdo. Entonces, en el año 85 nosotros comenzamos Los años radio. No pasan en vano, ¿cierto? Sí, en el 85 nosotros comenzamos radio y nuestro programa salía al aire para California. Ya, por onda corta. Claro. En ese tiempo, y me acuerdo que era lo que tenían era, y no solamente en California, sino que salíamos en diferentes partes del mundo, porque en aquellos tiempos tenían una radio color azul, que era por la solar, que funcionaba por las ondas solares, y la llevaban a los indígenas todos allá en Bolivia, en Perú, en Argentina, y allá lo escuchaban. Pero desde el año 85, después, en el 90, ya nosotros empezamos con Corazón a Corazón. Y vos decís que no salimos en la pantalla. Yo te quiero corregir porque vos siempre te olvidás. En el año 1990, cuando el primer programa... Déjame decirte algo. Espérate. Déjame decirte algo. No, espérate. Cuando sale de Corazón a Corazón, nosotros... Si bien no estábamos al frente porque estaba Juan Arancibia, quien estuvo en el programa hace 2 viernes atrás, él era el host. Pero en el primer programa nosotros salimos, porque mucha la gente no sabe, y cuando se entere José María nos va a decir, traigan la próxima vez. Nosotros salimos porque nosotros cantábamos con guitarra. Y así nosotros salimos en el programa cantando. Es verdad. No, es tan bueno. Sabes que vamos a decir a nuestra audiencia que es tan hermoso. El programa de Corazón a Corazón no fue diseñado sino un programa religioso solamente, de hablar de las cosas de Dios y todas estas cosas, sino que siempre hemos estado al frente en nuestra audiencia para servir a nuestra comunidad. Siempre nos ha gustado participar, ¿me entiende? Entonces, es importante. Ahora, me acuerdo de uno de los comerciales, Norma, de la licenciada ahora Elvira Sánchez, y me causaba un poco de gracia porque solía ver, siempre hacía el anuncio de la cocina de Doña Luz, y ella decía bueno, llame al programa o para darle algunos tickets o para que vaya a probar los cevichos eróticos de Doña Luz.
yo decía, bueno, si habrá servicios eróticos, no lo sabemos, pero solamente la licenciada y los dueños que preparan. Déjame decirte que todavía lo tienen en el menú de la sí. Ahora, no nos pagaron a nosotros para hacer este comercial, pero estamos abriendo el baúl de los recuerdos, ¿me entiendes? Como somos nosotros, siempre lo hemos dicho en el programa, en cierta ocasión dijo Pablo, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Ese es nuestro ministerio. Así como personas como la licenciada Elvira Sánchez, como Emir, como Eduardo, como García, otros uruguayos que sirvieron en la comunidad al comienzo, ellos sembraron para que otros vinieran, inmigrantes, hicieran más cosas, pero el crecimiento lo ha dado lo que es la vida, lo ha dado Dios, porque Dios está en todo. Hay mucha gente que dice que Dios solamente está en la iglesia. Mentira, usted no se lo cree eso. Dios está en todas partes, en el lugar donde está, en el trabajo de la comunidad donde usted está, Dios está presente, sino que Él no quiere interceder en medio de ustedes porque Él le ha dado la libertad de voluntad, y es esto. No se olvide, amigo, usted es una creación hermosa de Dios. Si está presente, le toque el hombro, podría sentir que está Dios. Pero dice la Biblia, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Recuerde siempre, donde quiera que usted esté, Él está presente. Él es omnisciente, Él sabe todo. Pero muchas veces se hace a la vista gorda, porque Él quiere que usted tome la determinación de tomar una decisión correcta. Eso es. Él está en todas partes, no se le olvide, en donde quiera que usted. Bueno, eso es parte, ¿no? del baúl de los recuerdos. Son tantas historias, tantas anécdotas. Bueno, Brígido, gracias porque nos estás escuchando y nos estás compartiendo con nosotros siempre, y bueno, por todo lo que también ahora es parte de nuestra programación de televisión. Y antes que me olvide, ahora, si hay algún comentario o algo, pregunta. Ahora se nos pasa algo para cerrar el baúl de los recuerdos. A ver. La primera iglesia acá. Uy, vamos a entrar. No, Pedro, no entremos a eso. No, porque, caramba, pero esto es bien importante, es muy importante. La primera iglesia hispana aquí, ordenado con un pastor, por lo legal, fue la iglesia bautista castellana de la iglesia de Pey. Claro, con el pastor Fran Castrillo, colombiano. El pastor Fran Castrillo, un colombiano, y que nos casó a nosotros. Oye, fue el primer casamiento que hizo Castrillo. Primer casamiento. De verdad, estrenó la licencia. Estaba un poco nervioso el pastor. Iba a ilustrar su título de ya, la verdad, sí, es cierto, ¿verdad? Pero que... ¿Y todavía vive? Y todavía está sirviendo a Dios. Creo que está en Cuba ahora. Y que Dios lo bendiga a él y su familia. Y la iglesia todavía sigue, porque la iglesia hay tanta gente prosperó y bueno... que han sido nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros hermanos en Cristo. Es increíble, o sea, han pasado... Tú sabes que por muchos años yo trabajé en el asunto de estadística. Es más... hubo un año que trabajé para World Vision del asunto de las estadísticas de Canadá, de las iglesias, ¿no? Lógicamente. Y 40 años atrás solamente había una iglesia, que era la que vos nombraste, la iglesia bautista castellana. Hoy en día, en lo que es el GTA en Toronto, hay 320 iglesias en español. Evangélica. No, sin contar las otras denominaciones. Sin contar las católicas ni las otras denominaciones. Es algo increíble. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención cuando hice la estadística para World Vision era que hice la comparación en ese tiempo. Canadá tenía, bueno, como siempre se dice, a uno dice ya alcanzamos al 1,000,000, otro, bueno, pero la población lo que sea.
Comparado con las estadísticas de Argentina, que en ese tiempo Argentina tenía 36 millones de habitantes, ahora tiene 40, ¿qué es lo que sucede? Que Argentina, teniendo 32 millones de habitantes, tenía 36 concilios eclesiásticos, y Canadá, que no llegaban al millón de hispanos, en estos momentos, ahora Canadá tiene 42 concilios hispanos. Algo increíble. Está bueno. Así que, eso sí, estamos a ver el reverendo Brígido que se anime a continuar, porque tenemos la primera parte de lo que estamos haciendo, las historias, de cada historia de las iglesias. Ahora nos falta, digamos, la otra parte de que lo que está pasando con las iglesias ahora. A ver si se anima Brígido, que me está escuchando, lo voy a comprometer públicamente, de seguir continuando la segunda parte de lo que es la historia de las iglesias hispanas en Canadá, porque es muy bonito, es muy lindo eso. Sabe que nosotros, los que hemos emigrado a este país de distintas nacionalidades, los canadienses nos tienen como... Dicen que nosotros nos gusta mucho las cosas de Dios. Uh-huh. Nos gusta mucho, si vamos a decir, ir a las iglesias. Casualmente en nuestro país, no importa de qué denominación era usted, si era católico, evangélico, de otras denominaciones en particular, siempre la asistencia a la iglesia era muy buena. Y yo tengo muy lindos recuerdos. Todos tenemos lindos recuerdos de la niñez cuando estuvimos en la iglesia. Pero, ¿sabe una cosa? Nosotros no traímos la religión, pero ahora no solamente no nos hemos involucrado con los latinos, sino que estamos involucrados con otras culturas. Casualmente estoy yendo a la cultura musulmana, a la cultura de los sikhs, de los hindúes, a la cultura de los greek ortodoxos, y qué decir los europeos. ¿Sabe, Norma? Cuando uno tiene una educación, conocido a mucha gente de Europa, de Polas, inclusive he aprendido un poco el idioma de ellos por el negocio que uno está en medio de todos ellos, pero qué hermoso es tener conocimiento, no religioso, conocimiento de Dios. Ahí hemos estado sirviendo. Yo me acuerdo cuando trabajamos en la lengua con Hanley Street, los alemanes tenían un dicho, decía, en el cielo se hablará el alemán. Después llegaron los hispanos, decía, en el cielo el idioma será el español. Después llegaron los indianos, empezaron a decir, no va a ser ni alemán ni hispano, será el idioma de los hindús. Y qué hermoso, hay una riqueza cultural en medio de esto. Hoy estaremos hablando seguidamente sobre el orden mayor de lo que Dios deja después del matrimonio al padre, ¿cierto? Bueno, pero antes de eso... Vamos a desarrollar el tema porque ya nos queda ya el tiempo se va rápido. Así que antes que empecemos el tema, yo quiero enviar un saludo muy especial a una oyente nuestra que nos escucha siempre, que hoy día es su cumpleaños y es muy querida por nosotros, y también de la casa de Frecuencia 5, Pelucita Larraín, cumpleaños. Así que felicidades a Pelusa, que siempre nos encontramos, y ella siempre tenemos una linda amistad con Pelucita. Muchas bendiciones, Pelusa, y que cumpla muchos años más. Ya, ahora, se nos ha pasado ahora algo, ¿no? Que el baúl de recuerdo, y también nos acordamos de Lupe Ledesma. ¿Ah? Sí, Lupita, cuando llegó, me acuerdo yo, cuando llegó del Ecuador, pues empezó su negocio, creo que era agencia de viajes, llamó unas veces al programa de Corazón a Corazón, pues empezó la carrera del real estate. Ahora la comunidad ecuatoriana es bastante fuerte, bastante. Es tremendo. Bastante. Sabe que la comunidad... Bueno, pero también si vamos al baúl de los recuerdos en la radio, no nos podemos olvidar de alguien que también marcó la historia. ¿De quién? Que también marcó la historia en la comunidad latina. Para mí siempre fue un muy buen amigo, que fue Carlitos Alberto Cuevas, a quien yo recuerdo con mucho aprecio, porque fue muy amigo de los hispanos, muy alegre siempre, con su sonrisa en la mañana, todo. Pero sí han habido personas bastante importantes dentro de la comunidad. Pero él dejó una discípula.
Ahora seguimos con el baúl de los recuerdos. ¿Quién dejó? Dejó varios discípulos. Uno de los discípulos de Carlitos Alberto Cueva fue Ismael Calas. Pero te olvidas de alguien. Bueno, te olvidas de Mirna Caján. Ya, también fue parte de la escuela de ella siempre se dedicaron a la farándula, ¿me entiendes? A la farándula, siempre fue pero es parte de la comunidad. Es parte de la comunidad también, cierto, sí, lógicamente, cierto, y no se puede despreciar ni nada por el estilo. Es parte de la comunidad y ellos fueron los que estuvieron ahí al frente. O sea, la comunidad latina. Y también no nos olvidemos que si vamos a sacar del baúl de los recuerdos, también tenemos Hoy por Hoy, que fue durante, yo diría, de la década de los 90, del año 2000 en adelante, que también dentro de la política se abrieran espacio para los hispanos. ¿Te refieres? Bueno, me refiero a uno de los que está en el City Hall, que también es ecuatoriano, César Palacios. Y hay otros más también, esta señora que se está proyectando, no me acuerdo, Sandra Lozano, también que se está proyectando para la política. Y hay muchísimos latinos que poco a poco están escalando, digamos, en esa área de la política. Sabe que nuestra identidad es bien importante en medio de la política. Yo insto y animo a los abogados, a los que están involucrados en esto, que hagan el esfuerzo, que busquen una forma de que nuestra cultura también se pueda hacer sentir y ver y ser escuchada aquí en esta cultura canadiense. A veces nosotros, como venimos del país de tercer mundo, somos absorbidos de tal manera, siendo hispanos ya queremos ser canadienses. Yo no vine a ser canadiense, pero yo vine a impactar con las cosas buenas que yo traje a mi país. Yo traje muchas cosas buenas del Evangelio y los he compartido aquí. Tuve una juventud hermosa en mi país. Y no vine porque estuve renegado ni nada de esto. Vine porque quise prepararme mejor y sin saber que un día Dios nos podría usar de esta manera, ¿me entiendes? Bueno, vamos a entrar al tema entonces, porque si no los minutos corren y el viento está bastante fuerte por lo que estoy viendo en la ventana. Así que dijimos que íbamos a tratar, la semana pasada venimos tratando ya, diciendo que íbamos a tratar este tema, ¿cuál es la responsabilidad de un padre? Del padre, claro. Del padre. ¿A dónde se ubica la responsabilidad del padre? Eso es muy importante, Norma. Nuestra sociedad ha avanzado en muchas cosas, pero en esto de lo que concierne a los padres, parece que se está resquebrajando un poco por los problemas que suceden en nuestra sociedad, por los divorcios, por todo este aspecto que este mundo de economía, de una solvencia económica, pero nosotros queremos marcarle la pauta en esta ocasión. ¿Quién es el padre? Okay. ¿Y cuál es la responsabilidad del padre? Dios, antes de ser un juez amigo, fue un padre. Antes de ser creador, Norma, Dios fue padre. Yeah. ¿Ah? Quiere decir, Él entiende todas nuestras cosas psicológicas y Él sabe, Norma, como Él sabe todo, como Él es el creador de todas las cosas, entonces Él perfectamente ubica en posiciones de servicio, vamos a decir, de servicio tanto al hombre, al padre. Más adelante estarás hablando a las madres, ¿cierto? Porque es bien importante cuál es el rol de la madre en nuestra sociedad, en nuestra cultura, porque hay mucha gente que se olvida un poco de todas estas cosas, por estar ocupado tanto en otras cosas y se olvidan de lo primordial. Pero en esta ocasión, nosotros queremos hablar por qué Dios estableció al Padre. ¿Cuál es el patrón? El gobierno de una familia, amigo, entiende nuestras necesidades psicológicas y conoce acerca
de nuestros deseos. Se tomó mucho el tiempo para decirnos lo que espera de cada miembro de la familia. El padre es el proveedor y como proveedor trabaja, como sacerdote guía, como profeta protege, como rey gobierna. Son 4 cosas muy importantes que el padre debe asumir esta responsabilidad y que Dios dejó establecido en esta tierra para que haya un orden en la familia, un orden en la sociedad, un orden en el país donde vivimos. El padre, 4 aspectos: es el proveedor, es el sacerdote, es el profeta y es el que gobierna, y como rey gobierna su hogar. Ahora, dice la Escritura, el que no provee para su familia es peor que los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? La provisión está en la obligación del padre, aunque la sociedad en estos tiempos han avanzado, han cambiado fácilmente, ya no es así, pero lo que Dios estableció, se ha dado esto. El padre es el proveedor, el padre es el líder, el padre es el que busca el pan diario para suplir a su familia. El padre es el que trabaja, Dios lo estableció así. No es la madre. La madre tiene una posición diferente a la del hombre. Pero el padre tiene la responsabilidad de provisión, tiene la responsabilidad del trabajo, tiene la responsabilidad de estar al tanto de todas las necesidades de su familia. ¿Qué trabajo importante? Vamos a decir, qué título importante Dios le da al hombre, al padre. Hoy en día, muchos no saben lo que es ser padre. ¿Me entiende? Usted que me escucha, la responsabilidad que está sobre sus hombros. ¿Sabe por qué muchas veces esta sociedad no camina como debería ser? Porque nosotros no estamos usando los métodos correctos de Dios para nuestra vida y para qué Dios nos estableció en este planeta Tierra y para qué permitió que tuviéramos familia. Para que haya orden, amigo. Si usted no cumple con esa obligación que Dios se lo ha dado, está haciendo falta que lo haga. Norma, vamos a hablar un poco en esta de provisión. Ya, pero hay algo interesante, digamos, el padre, pues está tocando vos el padre como líder. ¿Ok? Uno de los puntos que hay que ver acá en el padre es que no consiste, digamos, solamente en hacer, sino también en ser. Es diferente la cosa. That's powerful, yeah. No solo consiste, o sea, en hacer, sino en ser un verdadero líder. Como la araña diligente que teje su delicada tela, hilo a hilo, el padre tiene que darse a sí mismo con dedicación completa para conseguir esa armonía completa dentro de lo que es el hogar como padre. Ahora, usted nos está escuchando en esta ocasión, pero ¿cómo podría hacer yo? Usted puede hacerlo con la ayuda de Dios, amigo. Todos nosotros que somos padres no somos perfectos, pero de alguna manera y otra hemos aprendido nuestra responsabilidad, nuestro llamado como padre. Es urgente que usted tome estas precauciones necesarias para cumplir la responsabilidad. Y Dios les ayudará a ser un buen padre, ¿cierto, Norma? Sí, lógicamente, o sea, es algo... cuando tocamos el rol, digamos, del líder, porque a veces tampoco el líder como papá es estar como un sargento, como un army, eso no es. El líder es otra cosa completamente diferente.
El líder es muchas de las maneras, muchas de las veces es dar ese ejemplo, es dar que los hijos vean lo que él es verdaderamente un líder en la casa. Ya, por ejemplo, vivimos en una sociedad, ¿quién está en charge, como dicen en inglés? ¿De quién es la responsabilidad de la familia? Muchos dicen que el gobierno, muchos dicen que las instituciones, y hay tanta confusión que a veces cuando no está ubicado la gente, no se ubica a tener una posición correcta. Pero las escrituras, como siempre nosotros enseñamos, la Biblia tiene respuesta a cada una de sus preguntas. Casualmente nosotros que enseñamos las escrituras no nos apoyamos en nuestra propia experiencia, porque cada persona tiene su propia experiencia, pero tenemos un libro llamado la Biblia. Ahí está, nosotros hablamos todos estos problemas de lo que concierne a los problemas de matrimonio, a los problemas del padre, de la madre, a los problemas de la sociedad que afecta a la comunidad, afecta a la familia, están en las escrituras. Casualmente, próximamente estaremos hablando el sexo de acuerdo a la Biblia. No se sorprenda usted, amigo. Hay sexo en cuanto a la enseñanza de la Biblia. Próximamente estaremos tratando de estas cosas. ¿Por qué? Porque queremos que usted entienda. Hay muchos que saben mucho de esto, pero que entienda cuál es la forma correcta en la posición bíblica y para qué Dios estableció todas estas cosas. Ahora, con la responsabilidad del padre, no nos queremos salir de esto. Ahora, pero Dios espera que los padres ocupen su lugar trabajando, proveyendo para su familia. Esa es la primera enseñanza. O sea que el padre es responsable de la provisión. Aunque en estos últimos años se ha cambiado mucho. Por ejemplo, aquí vamos a hablar un poco del yugo desigual cuando se forma la familia. A veces se dan casos que los padres, por alguna razón, por preocuparse bastante del trabajo, no se instruyen, no se educan, no buscan la innovación por la provisión, la protección de la familia, pero en cambio la esposa se educa, se prepara bien y trata de salir adelante para solventar la familia. Pero en eso hay por ejemplo obstáculos, y por un momento la mujer empieza a prosperar, empieza a ganar dinero y todas estas cosas. Entonces ahí vienen muchas veces los problemas, Norma, los problemas de sostenimiento. Yo he escuchado esto, mira, en las reuniones que muchas veces he estado, dicen, yo no necesito un hombre para salir adelante, no necesito un hombre para sostener mi familia, no necesito un hombre. Eso no enseña en la Biblia. Eso es algo muy imperativo. A lo mejor pertenece al movimiento feminista, hay que tener un poco de cuidado con esa posición para enseñar a nuestros hijos, a nuestra comunidad. Dios dijo que es importante el padre en la familia. Ahora, el yugo desigual puede ser, hay personas que cuando forman su matrimonio, la esposa tiene más educación que el esposo, ¿me entiende? Siempre nosotros tenemos el cuidado de que las personas, cuando formen su matrimonio, tengan, por ejemplo, la misma educación, un nivel educativo, siempre un nivel profesional en ese aspecto, porque sabe, los psicólogos aconsejan y dicen esto: es bien importante cuando uno forma un matrimonio que su creencia, su religión y la familia son bien importantes y son inseparables. ¿Me entiende? Es importante para uno tener un éxito en cuanto es la familia y cuanto el padre pueda tener éxito. Si usted cumple los mandatos de Dios, usted podrá decir,
hasta aquí me ayudó Dios y estoy contento y feliz de tener una familia. Pero bueno, sí. Pero recién tocaste un punto que dijiste el padre, pero acá tengo, digamos, el comentario de un oyente que dice: mi mejor padre fue mi madre, porque yo perdí a mi padre de muy chico. Entonces hay situaciones en que las personas pierden a su papá desde muy pequeño, hasta incluso hay otros que bueno, que ni lo alcanzaron a conocer al papá porque falleció. Y ahí la mamá toma el rol de mamá y papá, y ese es el ejemplo que tiene esa criatura. Ya, ¿sabe por qué dice Dios hizo a Adán y Eva, lo hizo iguales? Sí. Se quiere decir que la mujer, amigo, tiene la misma capacidad. Si le hace falta un padre para poder llevar adelante la circunstancia adversa que usted pasa, usted tiene razón, que es porque no tuvo su padre, fue su madre que fue como un padre para ella, aunque claro, el calor del padre y la madre es diferente, ¿me entiende? Porque el padre es el líder, ¿me entiende? Is a conqueror, pero la mujer dice que no hay un amor que se compare al amor de Cristo. ¿Y quién es? El Madre. Amor de la madre. La madre. Qué hermoso. Ya. Ya. Ahora, tú estás hablando, digamos, porque tocaste el papá como líder, el padre como proveedor. Yeah. Ahora, en el padre como proveedor tenemos que... Ahí hay una cosita que a mí en lo personal me gustaría aclarar, porque el padre proveedor no es, digamos, el padre que a veces por cosas, circunstancias aparece o no tiene tiempo y entonces trae queriendo, digamos, proveer de la manera juguetes o regalos o todo eso para los niños, para sus hijos. Y eso no es. El proveer es otra cosa completamente diferente. El proveer es proveer amor, comunicación, manifestaciones de cariño. Hay muchos padres que no manifiestan ese cariño y ese amor para con sus hijos, la comprensión, la paciencia, el apoyo, la confianza, la seguridad. Eso es lo que es un padre proveedor. Si usted cree que usted provee por comprar juguete o comprar caramelo, eso no es proveer. Eso, bueno, en cierta manera es algo que es una, ¿cómo que se puede decir? Es algo que usted le que hace a su hijo, pero proveer es otra cosa. Es el padre proveedor en confianza, en cariño, en amor, en lo que necesita su hijo, que usted lo comprenda, eso es proveer. Y tanta falta hace en esta circunstancia, en esta cultura. ¿Me entiende? La responsabilidad del padre es primordial en medio del hogar. Hay padres egoístas que, como dices tú, no toman el tiempo por tener un trabajo mejor, por educarse, son egoístas. Pero Dios no nos llamó a ser padres egoístas, ¿no? Bueno, pero también está el otro caso de los padres, que voy a decir, el que no trabaja, pero también está el padre, que es lo que muchas veces llamamos, como está el alcohólico, es el workaholic, el que trabaja todo el día, que está 24 horas y que lamentablemente no ve a sus hijos. Cuando él llega a la casa, sus hijos ya están durmiendo, y cuando él se vaya, los hijos ya se fueron a la escuela, y entonces no hay esa comunicación y no hay eso lo que tendría que tener ni como líder ni como proveedor. O sea, porque él cree que por trabajar 24 horas está proveyendo, y no es así, porque su hijo cuando crezca lo va a necesitar. Su hijo cuando vea algo de los amiguitos con sus padres, lo va a necesitar usted como padre, y eso es lo más importante. Hay una, yo no la traje ahora porque bueno, con la computadora la tenía. Muchas gracias, Mirna Koolik. Mirna, no sé lo que dice el apellido de la persona que nos escribe. Entonces todo eso es lo que sucede. Lo que yo tenía para traer, porque se me olvidó por muchas cosas que estaba haciendo tuve problemas con la computadora, pero hay una tabla, es como un reloj, y en esa tabla nos enseña qué tiempo nosotros dedicamos a nuestra familia, y eso es muy importante, especialmente el padre.
qué tiempo uno le dedica, y ahí es un reloj, no lo tengo acá para hacer la prueba, pero es algo que es fascinante en el sentido de que ese tiempo a veces, y cuando yo lo he hecho muchas veces en el seminario, y cuando te das cuenta a los mismos alumnos, lo único que les sobra son 2 o 3 horas de las 24. Y en esas 2 o 3 horas no puede tener esa comunicación ni con la esposa, ni con los hijos, ni con nada. Quiere decir que vivimos en una sociedad acelerada, preocupados en prosperidad, ¿me entiende? Es bueno prosperar, pero de una forma correcta. Uh-huh. Si usted abandona a sus hijos para prosperar, para trabajar, si usted deja de lado el cuidado de su familia para estar mejor económica, muchos lo han intentado y se han quedado sin familia. Uh-huh. Por eso que hay tantos divorcios, tanta separación, tanto dolor en medio del pueblo canadiense, de la cultura hispana. ¿Me entiende? Alguien dijo que cambian esposa como cambiarse una camisa, o viceversa, ¿no? Eso no es a lo que nos llamó Dios en este planeta Tierra. Nosotros tenemos, Norma, nosotros los padres tenemos que asumir la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros y la obligación de hacerlo funcionar. Ahora, qué hermoso es cuando vamos a la Escritura nosotros y vemos los consejos adecuados. No hay otro consejo adecuado para que un padre pueda ejercer el servicio en su familia. Qué hermoso. Hay algunos matrimonios que solamente están juntos porque tienen los hijos. Eso no es normal, porque los hijos están en medio de nosotros. No. Están viendo el ejemplo los papás. Están viendo. Nosotros dice que tenemos que ser ejemplos. Usted quiere ser el héroe de sus hijos. Sea ejemplo, amigo. No sea que cuando usted no es ejemplo en su casa, ¿sabe lo que va a hacer? Va a ver a un rock and rollero que toma drogas. Va a ir a otro lugar a buscar donde hay una solución a sus problemas. Pero si usted hace lo que Dios le ha llamado a hacer, cumple con su responsabilidad como padre y su obligación con su familia, es fácil llevar una familia adelante que será bueno para su comunidad, será ejemplo para el lugar donde se encuentra, seremos ejemplo para esta comunidad canadiense que tanto necesita. Hay tanto liberalismo, nos hemos absorbido por eso. Nosotros tenemos cimientos. La iglesia, no importa de qué denominación en nuestro país, ha enseñado todos estos principios, pero nos hemos olvidado de todas estas enseñanzas. Es bueno volver a las Escrituras. El volver a la Escritura, leer la palabra de Dios, no le va a ser religioso, amigo. Usted no tiene que ir todavía a la iglesia para abrir el libro de la vida. No. Hay algunos que no abren la Biblia, no la leen porque tienen temor que de repente por ahí no van a dejar sus vicios. No se preocupe usted por eso. Dios hará la obra en usted para que usted sea un ciudadano leal, para que, así como hablamos la semana pasada, que no será un ciudadano mentiroso, cobarde, que traspasa los derechos de su esposa para ir con otra pareja, o viceversa, o a la mujer. Hablemos a las mujeres. A veces corren de los problemas porque no tienen solución entre ellos mismos, porque no saben qué hacer. Sí podemos saber qué hacer cuando buscamos consejo en la Escritura. Está todo escrito. Este es el manual de la vida de ustedes, el manual de la vida del hombre. Y es importante. Bueno, ya nos queda ya poquito tiempo. Tenemos el Padre Protector.
El padre El protector. Ahora, acá hay algo bien interesante porque hay una gran diferencia entre ser el padre protector y un sobreprotector. Ahora, explique eso. Bueno, el padre protector es aquel que defiende, que protege, que ayuda, que defiende a alguien en peligro. Ese es el padre protector. El sobreprotector es aquel que se excede en su deber de protección y en lugar de criar a los hijos sanos, los hace dependientes, sin iniciativa, cohibidos de su desarrollo personal. Y volvemos a la palabrita de la semana pasada, los crían con baja estima. Entonces hay una diferencia muy grande entre proteger y sobreproteger. Eso es lo que tiene que tener cuidado el padre. O sea, ya dijimos ya cuál es la diferencia de cada uno de ellos. El protector, el que lo protege, le enseña a tener confianza. El otro no, lo sobreprotege tanto que en cierta manera como lo perjudica a la criatura. Ahora, ya, eso es muy interesante, pero ahora hablemos de la otra protección. ¿Cómo protegemos? En cierta ocasión un hombre ahorró mucho dinero para su hija. Estaba él separado de su mujer, de su esposa. Y en esa conversación que tuvimos en aquella ocasión, él me mencionó, mi hija está segura porque ha ahorrado más de $250,000 en el banco para que ella sea protegida para que pueda estudiar, para que no tenga necesidad. Y I'm not worried. Dice que no se preocupaba. Pero el hombre natural piensa así. El hombre natural cree que lo económico pues es importante. Yo no digo que no es bueno prosperar. Una solvencia económica buena para sus hijos, todo esto es bien importante. Pero ¿cuál sería el equívoco de este hombre? Había ahorrado $250,000, pero como uno enseña la palabra, está al frente de toda la comunidad canadiense, de lo que viene en el centro de trabajo, es el mejor lugar para enseñar, porque hay tantas preguntas. Casualmente este hombre andaba muy enojado con la madre de su hija. Y yo le pregunté, le digo, me dijo que ella estaba protegida, pero ¿cuán grave error de este hombre? Le digo, ¿cuáles son las enseñanzas morales? ¿Cuáles son las enseñanzas espirituales? ¿Cuáles son las enseñanzas que tú lo dejas a ella? Nada. Don't need it. She can choose if you want it. Claro. Sé que la solvencia económica es importante, pero la protección bajo el aspecto espiritual, el aspecto moral, el aspecto cómo ella guiará su vida en el plan de orden en nuestra sociedad, ese es más importante de que le deje dinero muchas veces. Porque en esa condición, cuando nosotros pensamos, ese es el hombre natural, el hombre carnal. Sí, el profeta ese protege. Hablaste tú la protección, muy buena la explicación, Norma, pero la otra parte de la protección es la enseñanza de las Escrituras. Siempre lo decimos, enseña al niño. Instruye al niño en su camino, que claro, cuando fuere viejo no se apartará. Cuando sea adulto, no se apartará de ella. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es hacerle conocer! Ese es el deber del Padre, ¿me entiende? Ese es el deber del Padre, ¿me entiende? Ahora, y como sacerdote, también él representa a su familia. Cuando vemos en la vida de Noé, Norma, el sacerdote en aquel tiempo no era el pastor o el sacerdote, era el miembro, el padre de la familia. Uh-huh. Y Dios dice, halló gracia ¿en quién? Delante. En el Padre. Halló gracia en Noé. Uh-huh. ¿Ah?
O sea que halló gracia en Noé, el padre, el representante, el sacerdote de la familia, y dice que Noé salvó a su familia. Ya. Qué hermoso es Dios. Así Quiere es. decir que nosotros podemos ejercer todas estas funciones que Dios nos ha establecido. Ya hablamos del padre proveedor, el que trabaja, del Protector y del líder. protector y líder, por supuesto. Ahora, también hablamos del padre como sacerdote, y también hablamos del padre como rey. El rey gobierna. Dios lo estableció así, amigo. A lo mejor hay damas que me están escuchando que no les gusta mucho esta expresión. El líder no quiere decir, quiero decirle algo, este es muy, muy jocoso. Por ejemplo, en todos los hogares hay esto. Muchos dicen que los padres y los hombres son la cabeza del hogar. Pero yo voy a decir algo más, voy a agregar esto. Pero las mujeres son el pescuezo, son las que mueven de un lado a otro, ellas son los que hacen todas las cosas. Es un complemento, ¿no? ¿Me entiende de eso? No necesariamente el líder, ¿me entiende? El líder es el que da las órdenes, ¿no? Sino que cumple su obligación. Ese es el líder. Se levanta muy temprano y make sure everything is good. Tú sabes que hay una frase que siempre la dicen y siempre cometen el mismo error, y yo la analicé por muchos años por estudiar, que dicen siempre detrás de cada hombre siempre hay una buena mujer, ¿ok? Ese es el dicho típico que todos dicen lo mismo. Si tú lo analizas, detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer. Eso es la frase del machismo, ¿ok? Ahora, delante de cada hombre, delante de cada hombre siempre hay una gran mujer. Eso es la creencia del feminismo, porque es adelante la mujer. Pero el correcto es al lado de cada hombre. Al lado, al lado. Cierto. No, Dios, mujer, padre, esposo y mujer. Madre. Cordén de 3 dobleces. No se rompe. No se rompe jamás. Eclesiastés. Siempre debemos aprender esas enseñanzas correctas de Dios, ¿me entiende? Es hermoso. Así es. Bueno, ya el tiempo para cerrar este tema de la responsabilidad del padre. Juan Luis Vives, un escritor, escribe: cuán grande riqueza es aún entre los pobres el ser hijo de un buen padre. Podríamos hablar de este tema ampliamente. Hay tantos padres que han sido buenos y son buenos, pero hay padres que dejan mucho que desear, ¿me entiendes? Y lamentablemente el tiempo no alcanza. Pero sabes que en nuestra generación, por ejemplo, en que vivimos, el ángel de la muerte está pasando por medio de drogas, de enfermedades venéreas, con AIDS. Está pasando con enfermedades sexuales y rebelión. Padre, es importante que usted enseñe a sus hijos que no solamente le explique sus problemas, sus pecados, sino inste usted a que mire a Cristo para que la sangre de Él vertiente en la cruz del Calvario nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Sabe lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día? A la gente le gusta resolver sus problemas rápidamente. Vivimos en una época descartable. Hay platos descartables, hay todo. Hay matrimonios descartables en esto. También. Eso sí que está bueno. Vivimos en una sociedad de esa manera. Otra de las cosas que antes que se me pasa esto, en los días de Noé había una profesión de comida. En Sodoma y Gomorra había tanta comida. Food network for everywhere.
en el tiempo de los romanos, dice que había una prosperidad tremenda cuando destruyeron la familia, pero en medio de eso había tanta comida que la gente comía 3, 4 veces, pero no se acordaban de su prójimo. Y sabe que en estos tiempos, amigo, cuando usted ve la televisión, está lleno de la cocina, todo usted puede ver 24 horas que la gente cómo cocina el bistec, cómo lo hace, todo eso. ¿Sabe? Quiero decirle algo. Son las señales de los últimos tiempos, amigo. Es bueno que usted reflexione. Ore por sus hijos. Unte el lintel de la puerta de su casa con la sangre de Cristo, porque si no, no la salvará. Es lo que hizo el Noé. Es lo que hizo Abraham. Es lo que hizo los grandes hombres de Dios. Y como hombres sencillos y corrientes, nosotros también queremos hacerlo esto. Si esa es su necesidad, no solamente le explique sus pecados, sus problemas a sus hijos, sino hazle que ellos también vengan al conocimiento de Él. Porque la felicidad del hombre está en la verdad, y la verdad es Cristo. ¿Le parece un poco extraño a usted cuando me ve si será o no será? No, la Biblia lo dice, es cierto. Lo que pasa es que estamos tan ocupados en nuestras cosas y no nos acordamos de Él. Cristo es la solución a sus problemas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Le doy gracias a todos los comentarios que hemos tenido. Muchísimas gracias Doris Valdivia, que me dice hermosos recuerdos del baúl de los recuerdos. Y Brígido me está escribiendo y me dijo que se te olvidó algo, y es cierto. En la política, el primer hispano que sube en la política, que nos olvidamos, era argentino, Sergio Marcha. Oh, ya, claro. Y Raúl, creo que Raúl Sánchez, algo así, en los asuntos culturales, que era chileno. Fue en el año 1970, en la década del 70, 75 en adelante. Así que gracias, Brígido, por hacernos acordar. Qué bueno, ya. Se nota que estás hasta un poco ya los años. No, queremos que la comunidad evangélica o de otra dimensión que se preocupe un poco. ¿Sabe por qué, Norma? Cuando uno no se preocupa en medio de la política y todo esto, ¿sabe por qué? Los que tienen sus obras malas están al frente, y nosotros que practicamos las obras buenas estamos del lado. ¿Por qué? Porque no hay participación de ustedes, amigos. Salgan de las iglesias para marcar su voto, para hacer todo esto. ¿Sabe por qué? Porque los que practican las obras malas tiene los primeros lugares, porque usted es la falta de usted, porque no se ha preocupado en el bienestar de su comunidad. Yo hablo directamente en la iglesia. La iglesia ha hecho como un altar en el desierto. Se alejan cuando se encuentran con Cristo. Eso no es el llamado de Dios. El llamado de Dios, que participemos en todo sentido, para que los pueblos vivan bien, para que los que hacen el mal no estén al frente. Es por eso que insto a la comunidad evangélica, a la otra comunidad que se preocupa, y como latino, siempre lo he dicho esto, me gusta hablar mucho de la vida, de lo que es la vida, me gusta hablar del trabajo, porque Dios nos enseñó el trabajo. Me gusta hablar de la política bastante en una forma sabia, porque es bien importante para antes que venga Cristo que vivamos bien. ¿Me entiende? Bueno, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos para la próxima semana. Creo que tendremos a algún invitado o algo. Le traeremos especial. Si a usted le ha gustado, compártalo en sus redes, compártalo con otros amistades suyas. Recuerde que siempre nos encuentra los viernes en Frecuencia 5 FM, y a partir del viernes de octubre, creo que es 5 de octubre, Corazón a Corazón, o sea, sale después
una hora después a las 9 de la noche, hora de Toronto. En Sudamérica es a las 10 de la noche, depende en qué país esté, y en Europa serán las 5 a las 6 de la mañana. Los espero entonces. Recuerde que las líneas siempre están abiertas de corazón a corazón. Nos puede llamar, me puede llamar al 416-414-0093, escribirme a mi correo electrónico o escribir en la página de Facebook. No hay ningún inconveniente. Por eso les esperamos la semana que viene. Búsquenos, escríbanos, llámenos, y como siempre es un placer estar con ustedes. Bendiciones y bye bye. Bye.